por supuesto, estuvimos con nuestro gran amigo eh, Cristian Macaya, él es un consejero regional de la región de Valparaíso. ¿Ah? Alejandro, han pasado muchísimas cosas, bueno, ahí leía unas cosas respecto al tema económico, que una de las cosas que ha podido hacer crecer y sobre todo mejor expectativa de parte de los economistas y de parte de los expertos y que empezó la vacunación. Y eso ha llevado a un respiro al mundo y ha mejorado también los indicadores de las bolsas a nivel global y que eso también nos repercute en nuestra pequeña y pequeñísima economía como la que tenemos nosotros los chilenos, Alejandro. Sin duda. Como hemos hablado en otra oportunidad, Hernán, la economía se mueve por expectativa, Así es. por lo que uno espera que va a ocurrir. Una mirada más bien hacia adelante. Más que mirando el pasado, es una mirada de expectativa. Quien desarrolló eso fue un economista hace muchos años atrás y ganó el premio Nobel por esta teoría de las expectativas racionales. Y efectivamente, como tú dices, hoy día ya en Chile partió la vacunación, escuchaba en la mañana en las noticias que va de más de 500.000 personas vacunadas. Y eso se trajeron 4 millones de vacunas. Por lo tanto, de aquí a marzo van a haber 2 millones de personas vacunadas, porque hay que poner 2 dosis a cada chileno, a cada persona. Y eso ya da un nuevo aire, un nuevo respiro a la economía, mejora la expectativa. Y desde esa perspectiva, bueno, acá en Santiago ya no hay, estamos en fase 3, por lo tanto de lunes a lunes se puede transitar, excepto que hay toque de queda. En otras ciudades está más complicada la cosa, hay en Pucón, por ejemplo, están en fase 1, que es confinamiento total. Y esto es un fenómeno que nosotros, nuestra generación, ni nuestros padres han vivido, que es esta pandemia a nivel mundial. En Estados Unidos se han muerto más de 1 millón de Así personas. es. Entonces es una locura, Uh-huh. es una locura. Y del punto de vista económico, ya que este programa es educación financiera, sin duda que el estallido social de octubre, de octubre del 19, Sí. unido a esta pandemia mundial que se empezó a manifestar en Chile en marzo del año pasado, ha significado mucho deterioro económico. Y ese deterioro económico se traduce concretamente en desempleo, falta de oportunidades, negocios cerrados, negocios quebrados. Muchísimos. Eh, por cómo se llama, por el tema de... Una cosa aquí hay que separar, encuentro yo, ¿Ya? Hernán, el estallido social que fue pacífico, se dice que 1 millón de personas hay en la Plaza Italia, y eso es legítimo, Así es. porque efectivamente hay desigualdades, hay aprovechamiento, no se han hecho bien las cosas en muchos aspectos como podría haberse hecho. Y eso significó un estallido social, pero unido a eso se aprovechan delincuentes, quemaron muchos Sí. negocios, Valparaíso parecía posguerra, Sí. la calle en Prat Así en es. Valparaíso. Almacenes París, que está en la Alameda con San Antonio, cerró definitivamente. Hace 2 semanas atrás anunciaron, cerró definitivamente porque ya los tenían de casero, Sí. y hay Sí, 300 personas a el que la está en San calle. Antonio con Alameda. Exactamente, frente a la iglesia de San Francisco. Sí. Y ellos determinaron cerrar definitivamente un edificio antiquísimo, de tener unos 100 años ese edificio, y 300 personas a la calle, más todos los negocios que han quebrado, y hay grandes empresas que también lo están pasando súper mal. Sí. Entonces, todo esto es fruto de un ambiente económico, de un ambiente social y político difícil de manejar. Y a Piñera le tocó todo esto, se le sumó todo esto. Así es. Oye, Y hay que tratar de administrarlo lo mejor posible. sí, te quiero llevar a un tema que
que me han hecho varias preguntas la gente sobre eso y que me pidieron incluso que te lo preguntara. Eh, y que le está pasando a muchas personas, a muchos negocios, lamentablemente, que no pueden, o sea, com- tan complicados económicamente porque obviamente habían comenzado con un crédito, habían renovado, no sé, las máquinas de la empresa o de un negocio, un almacén, o sea, no el almacén no ha cerrado, pero de un restaurante, qué sé yo. Entonces se han visto con el problema que hoy día son deudores tremendamente grandes frente a la banca, frente al sistema financiero, y tienen que tomar la decisión de cerrar. ¿Cuál es, si nos puedes ayudar un poquito en poder informar a la gente, cuál es el camino que toma una persona en esa situación tan complicada que va a tener que cerrar y definitivamente está en quiebra? Mira, antiguamente existía lo que se llamó la ley de quiebra. Hoy día hay una ley, la 20.000 y algo, y se creó una superintendencia incluso que se llama Superintendencia de Insolvencia y Insolvencia, espérame, la Superintendencia de Insolvencia y Reestructuración. ¿Ya? Vale decir, ¿qué significa eso? Esa persona, ese chileno, ese empresario que te habló, ¿qué opciones tiene? Ya. Una opción, porque está endeudado, no está generando ingresos Así es. y por lo tanto está en un problema severo de liquidez Sí, y morosidad. y de morosidad. Sí. Entonces, ¿qué opción tiene? Ir a la página de internet que se llama la Superintendencia de Reemprendimiento y, perdón, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Se pone ahí en internet. Sí. Y ahí él se puede inscribir para solicitar una evaluación económica para ver y determinar efectivamente si esa empresa es viable o no es viable. Hay toda una normativa de eso que podríamos conversar un día de esto con más detalle, preparar bien y conversarlo con todo detalle. ¿Ya? Y ese empresario tiene la oportunidad de que un profesional vaya y lo estudie y ver la viabilidad de esa empresa. Ah, ya. Si es viable, se va a reestructurar, se junta con todos sus acreedores y se reestructuran las deudas, se da nuevo plazo, Sí. en fin, se da una salida. Y si no es viable, se hace un proceso ordenado de cierre y liquidación. Y después puede reemprender nuevamente. Antiguamente era la ley de quiebra, derechamente. O sea, entraba en insolvencia de pago, ley de quiebra. Se pedía la quiebra, Ya. la muerte de la empresa. Ya. Hoy día no. Si hacemos una analogía, hoy día esa empresa va a entrar a un análisis, un perfil bioquímico, por Ya. hacer una analogía médica, Sí. y se va a estudiar si es viable o no. Ah, perfecto. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Eso es bien importante y qué bueno que lo tocamos y ahora y vamos a plantearlo en una de nuestras reuniones semanales, Nan, Sí, sí. lo vamos a explicar en detalle. Perfecto, me parece muy bien porque la gente está muy preocupada, obviamente, del pago. E incluso ya se está viendo que va a haber que estructurar el tema del FOGAPE, ¿ah? En la cual Sí, yo también sí, saqué un crédito FOGAPE. Bueno, hasta el sí. momento he podido cumplir con mis pagos, Mm, pero la gran mayoría de la gente no ha podido cumplir ni siquiera con la primera cuota mm. del primer Ahora, FOGAPE. mira, el problema es tan grande, Hernán. El Estado de Chile está haciendo todos los esfuerzos, son miles de millones de dólares que se están gastando para solventar toda esta tremenda crisis económica. Ojalá que el país vuelva paulatinamente con esto de la vacunación, Sí, que le está dando otro respiro a la economía, vuelva a tomar su senda de crecimiento y de equidad, y reestructurar y mejorar todas las cosas que hay que mejorar, porque todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas que mejorar, como todo en la vida, sí, sí, como uno sí, mismo, hay que partir por uno. sí, Entonces, además, se agregan otros factores, porque no es solo la crisis social, la delincuencia. así es. Piensa tú lo que pasó ayer en Panguipulli,
camiones que los queman. Hoy día en Chile, primera vez que se ve que hay delincuentes armados con ametralladora en Sí. la carretera. Y ahí están y no pasa nada. Los camioneros ya dijeron, si no se toma una medida concreta, porque ya basta de explicaciones, ellos van a parar. Y si paran los camiones, se detiene la economía. En un ambiente de pandemia, en un ambiente de empresarios y personas naturales muy endeudados, entonces es muy crítica la situación, Sí, es sí, muy, muy delicada. sí. Así que, pero mira, Ah, siempre hay solución, las cosas no son oye, inmediatas y y siempre se busca el ajuste. sí, Ahora, estaba viendo, Alejandro, bueno, tú sabes que yo sigo muchísimo el tema económico, estaba mm, viendo que la contracción al final no la ha dado todavía el Banco Central del año 2020, pero ya está en torno entre el 6 y el 7%. Pero vemos ¿qué cosa, en perdón? la contracción económica, o sea, la Ah, contracción sí, de sí, nuestro sí. Producto Interno Bruto. Fue un Al 6%. final, al Lo final vi, fue, hay un estudio que salió, la economía decreció, cayó, se contrajo un 6%. pero ya es la Sí, oficial del Banco Central, ¿o no? sí, Ah, sí, ya, es la es un oficial. estudio oficial. Se Ya, ya. contrajo un Mira, y 6%. mucho menos que el promedio mundial, ¿ah? Porque Alemania, España, muchos de los países están sobre los dos dígitos. eh, sí, Sí, eh, y y eso, y seis eso por habla bien, ciento y eso habla bien de primero de un manejo económico y también de lo segundo, es que aunque tú y yo no estábamos de acuerdo con el tema del retiro del 10%, eso ayudó muchísimo. sí ayuda a parear, porque mira, en el largo plazo se va a ver el efecto del 10%. Sí, sí, correcto, sí, Porque pero claramente el Estado de Chile no tiene la suficiente plata para financiar todas las demandas y todas las necesidades. La plata siempre va a ser insuficiente. sí, Hasta para un multimillonario el dinero no le alcanza, sí, porque tiene otros proyectos, quiere hacer sí, otras cosas, sí, entonces siempre va a ser el recurso más escaso. Y hoy día Chile está muy endeudado, tiene el 30% del producto es deuda, sí, 33%. Tiene más margen de endeudarse, sí, eso sí, está sí, claro. sí, Pero una economía cuyo ingreso, el 50% lo aporta el cobre, y Chile lo único que manejamos en el cobre es la cantidad a producir, porque el precio se fija en Londres, así en la es, Bolsa de Metales de Londres. así es. Entonces Chile lo único que dice es, yo oferto tantas miles de toneladas, pero el precio se fija en Londres. Y personas que Entonces, ni conocen la opinión. una economía que es pequeña, que dependen un 50% de sus exportaciones del cobre. Chile no fija el precio. No, Tú te compras un computador y el productor fija el precio. así Chile es, no fija el precio de su producto. así es. Es una economía endeudada, pequeña, con crisis social, con crisis política, con crisis institucional, con una inmigración que es bastante, Complicadísima. todavía, mira lo que está pasando allá en Eh, el en norte, el norte, sí, en Colchane. sí. Eh, Entraron familias, guaguas, bebés, gente joven, gente mayor, ilegalmente. Hay un montón de coyotes que lucran Así es, así es. con esa catástrofe eh, social Porque de seguimos Venezuela. siendo un país atractivo todavía para el inmigrante, porque la realidad No, de esos pero países es terriblemente mala, po. O sea, muchísimo más claro, mala de la que pero tenemos nosotros. Entonces la gente sin se duda que preguntará sí. O por sea, qué, Chile, a sí, pesar de todo, todavía sí, respira. la gente se Todavía preguntará por respira. qué, claro, permíteme un punto, Alejandro. La gente se preguntará por qué los emigrantes vienen tanto emigrantes a Chile. Lo que pasa es que aquí el dinero que pueden ganar, o incluso el mínimo que ganan, para ellos es Mm, mucha mm, plata en sí, Haití, en Venezuela, en todos esos países que están sí. con una crisis más que tremenda. O sea, los venezolanos, yo ahora, siempre cuando me encuentro con un venezolano, porque yo soy un agradecido del pueblo venezolano, y, Mm, y ellos vienen huyendo de una tragedia, o sea, ellos no están viniéndose a Chile por querer venirse a Chile, una tragedia, porque sin duda. Venezuela está en una crisis tremendamente grande, una crisis donde en la ciudad de Caracas mucha gente no tiene agua potable, No hay donde remedio. están mandando a hacer la benzina, los combustibles para los vehículos, siendo que tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí, sí, Entonces, sí. entonces la gente no está llegando a Chile Pero qué por querer venir. increíble, oye, Nana.
Eso habla, porque nosotros hablamos temas económicos, Sí. pero lo económico no está ajeno de lo Está político, porque lo vinculado, político, obviamente. Está vinculado. ¿ah? Está vinculado. Está totalmente vinculado. Sí. Mira un país riquísimo como es Venezuela. Venezuela era, en los décadas del 70, Venezuela era la Venecia de Sudamérica. Muchos chilenos se fueron para allá a vivir Sí. y con unos sueldos, con unos ingresos, un nivel de calidad de vida increíble. Sí. Un país riquísimo, lleno de petróleo. Y miren la condición que está. Hay 5 millones de venezolanos que han emigrado de su tierra y vienen a la nada aquí a aventurar. No tiene ni Entonces siquiera eso dónde muestra dormir, nada. la destrucción que hacen los malos gobiernos, Así es. lo que destruye un mal gobierno. Y eso, ojo aquí en Chile, hay que ser muy crítico con los políticos, digo yo, lo hemos Así. conversado en otras oportunidades. Sí. No hay que creerles todo lo que dicen, no hay que creer todo lo que dicen, Claro. porque el político, su tarea es captar votos, capturar votos Sí. para ser Y para eso elegido. vende humo y vende promesas falsas y Y todo el tema, sí. dice lo que diga. Sí, O sí, sea, si hay que mentir, miente, no tiene problema. claro. Para captar votos, porque ese es su negocio. Así es. Capturar votos y ser elegido y reelegido. Así Hay es. políticos en Chile ya más de 30 años, en ninguna parte del mundo. Tiene que haber una renovación natural. Así es. Y el otro día lo comentamos, Hernán, en la Sí, radio. sí, Destituyeron a un ministro no sé si el primer ministro de Holanda, pero un sí, personaje muy importante. sí. Él salió después que lo destituyeron, tomó su bicicleta y se fue para la casa. Un país subdesarrollado, en vías de desarrollo como es Chile, con todos los problemas macros que hay, un diputado, un senador, son millonarios, son gente millonaria, Sí. Y con ¿sí o vehículos no? del Estado y los llevan a donde ellos quieren. Y con plata de todos los chilenos. Sí, Hemos hablado del Gini, vi un estudio ayer de la OCDE, el Gini. Lo hemos conversado, sí, el Gini es un indicador de desigualdad económica. sí, El bruto es 0,5. En Alemania y en Austria, después que aplican los impuestos y las transferencias a la gente, sí. cae a 0,27. Mientras más cerca del punto cero, el Gini, más igualdad en Sí, la sí, 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 distribución sí. del Sí, ingreso. sí, En correcto. Chile cae, estamos igual que en Alemania y Austria, 0,5 más o menos. En Alemania cae y en Austria 0,27. En Chile cae a 0,47. Nada. Nada. Porque gran parte de la plata que pagamos todos los chilenos en impuestos se queda en el aparataje estatal, en Así la es. burocracia estatal. Así es. Así es. Operadores políticos, amigos, eh, en fin. Sí. Hay mucho que corregir y eso va a tomar mucho tiempo. Y estas son malas prácticas de hace más de 30 años. Sí, así es. Oye, estamos con Alejandro Mancilla, desde la comuna de Vitacura, en este programa que hacemos todos los sábados a partir de las 12 hasta las 13 horas, que se llama Educación Financiera, donde hablamos todo lo que tiene que ver con esta temática de lo que tenemos que pagar. Por eso, Alejandro, nosotros hemos tratado y tú lo hiciste así, en los primeros retiros de fondos, que la gente tratara de pagar deuda. También es una de las buenas cosas, o de comprar algo permanente o algo que le generara Mm, recursos y mm. no fuera mal gastado ese dinero, porque esa es la idea, que si lo vas a sacar, si estás obligado a sacarlo, invertirlo de la mejor manera. Yo sé que al contrario no va a estar absolutamente nada de acuerdo, pero ya se está prácticamente casi transversalmente, no con la potencia que tuvo el primero y el segundo retiro, pero ya está tratándose en el Parlamento el tercer retiro de fondos de pensiones. En el fondo, lo que yo veo, Hernán, Y que tú en lo el dijiste, fondo, ¿ah? Tú lo dijiste cuando en el primer retiro tú lo dijiste. Ojo, que va a venir el segundo y el tercero. sí, en el fondo el objetivo ahí no es ayudar a la gente. El objetivo es destruir el sistema de FP. Ese es el objetivo final, Ya, destruirlo y que sí, se capture toda la plata. sí. Y, y lo que hemos comentado también, por eso la gente se tiene que informar. La educación es muy importante. Así La es. educación no es ir a la universidad, no es ir a la escuela.
La educación es un conjunto de valores Sí, y una actitud finalmente. así es. Las AFP, ¿qué es lo que es la AFP? Administradora del Fondo de Pensiones. Durante las AFP existen desde el año 81, vale decir 41 años. En 41 años se ha impuesto solo el 10% del ingreso. Antiguamente era el 20%, Sí, cuando el 26, sistema antiguo era el 20%. llegaba a 26. Desde hace más de 40 años se impone solo por el 10%, en una esperanza de vida de la población que es mayor que hace 40 años atrás. Hoy día la esperanza de vida es más de 80 años, Sí, imponiendo el 10%, en un mercado laboral muy frágil. El mercado laboral en Chile, el empleo, es cada día más frágil, es más... sí, ojo, hay un punto, Alejandro, que también la gente tiene que entender, de que la gran mayoría de las personas, o un porcentaje muy grande de personas, no cotiza. Entonces de No repente esas cotiza. personas dicen, oye, no voy a tener pensión, la pensión es mínima, porque no cotizan. Ellos cometen el error que lamentablemente el comercio informal, el trabajo informal, lleva a no cotizar. Y si no cotizas, si no guardas, va a ser carga del Estado. Y el Estado no te va a poder entregar un sueldo, no sé, hoy día de 500 lucas. Te va a dar una pensión mínima. Mi Ah, mamá, hoy Hernán, mi mamá fue profesora, ella ya, falleció hace hartos años. sí, Ella fue profesora, estuvo 30 años trabajando. Su última pensión eran 180.000 pesos del Estado. Ella no estaba en AFP. claro, 180.000 pesos. Las pensiones en Chile siempre han sido bajas, siempre. sí, Antiguamente quien administraba toda esa plata era el Estado, sí. pero el Estado no había un banco central autónomo. Entonces se había que financiar campañas políticas, cualquier cosa, echemos mano a esas platas. Sí, así es. Y no Hoy tenían día, no tenían tampoco exactamente, rentabilidad. exactamente, hoy día la gente sabe cuánta plata tiene. Y de eso, y hay 4 millones que saben que no tienen un peso ahorrado para cuando sean viejos. Hoy día, claro. Y el Estado va a tener que financiarle una pensión mínima, solidaria, que no sé cuánto es. Hoy Sí. día no lo sé. ¿No? Eh, la pensión mínima solidaria no sé exactamente 120, cuánto. 130 mil pesos, no más que eso. ¿Cuánto? Como 120, 130 mil pesos, no más No, que eso. 30.000 pesos. Y Sí, eso es lo que te va a dar el Estado. sí. Si no puede dar más, si no tiene plata, si todo esto se maneja con recursos. El Estado está súper endeudado, hay millones de demandas sociales que atender, 4 millones de chilenos sin ni un peso en las AFP y sin ni un peso en ¿cómo se llama?, en el sistema estatal. Entonces el Estado va a tener que financiarlo. Por eso aquí hay que hacer cambios estructurales muy Oye, grandes y ponerse de acuerdo sí, todos los sí, políticos. Alejandro, ¿por qué? Esto va a haber 20 años de trabajo por delante, Sí, oye, pero Alejandro, claramente. por eso te quise tocar el tema, porque sé que a lo mejor en eso no estamos de acuerdo, en nuestras miradas, porque obviamente no podemos estar de acuerdo en todo, pero yo sigo insistiendo que a mí me sirvió el tema de Feliz y Forrado y hoy día el primero retiré 3 millones, el segundo retiro 3 millones igual, porque recuperé y ahora he ido recuperando y en estos meses, en estos pocos meses, prácticamente he ganado casi 4 millones de pesos. O sea, recuperé de esos 6 millones prácticamente 4 millones de pesos por el hecho de tener esa cultura de cambiarme de fondo. Porque, Lo único que te no, pero digo, con esto termino. Y entonces hoy día en el Parlamento se está legislando para que no solamente Felicio Borrado, sino que nadie le pueda decir a uno si se debe cambiar o no, o se debe cambiar de fondo frente a la expectativa económica que se está manejando, frente a cómo se está manejando la economía en el país, o porque nuestra plata está invertida en grandes compañías, en grandes empresas. Entonces, ahora, hoy día, no vamos a tener a nadie que nos pueda asesorar, los que no entendemos de cómo movilizar nuestros recursos para que estén en acciones, ¿no es cierto?, donde esté mejor, nos paguen mejor dividendo. Entonces, eso me preocupa, no por el tema de que jodan y que Felicio Forrado no pueda cumplir con eso que estaba haciendo, sino que el,
cualquier persona que entiende de esto, de los fondos de inversión, no va a poder entregar ninguna sugerencia. Sí, mira, Felices y Forrado es una empresa que nació y cuya tarea, cuyo rol, cuyo objetivo es entregar sugerencias Así es, del sugerencia. manejo de los fondos de Sí, pensiones. A ti te sugiere, cámbiese del fondo A, ahora vayas al B, así ahora es. vayas al fondo C, Sí, etc. Te das las sugerencias. sí, Tú has tenido la suerte, Hernán, de que has movido los fondos y has ganado plata. Hay mucha gente que ha movido los fondos y ha perdido plata. ya. Y Felices de Forrado se la da las manos. Nosotros le sugerimos solamente. Sí, Usted tomó la decisión. sí, Tú has ganado plata, Hernán, porque la AFP ha administrado bien tu plata. Tú sabes cuánta plata tiene. Si tú estuvieras en el sistema antiguo de pensiones, no tendrías idea cuánta plata tiene. así es, No sabrías ni con cuánto jubilarías. así es. Hoy día tú puedes hacer simulaciones. Sí, sí, no, y en la página está al tiro ahí cuando uno abre la página Sí, dice cuánto puedes ganar. sí. Yo no estoy defendiendo, y que se entienda bien, por favor, yo no estoy defendiendo a la AFP, que es lo mejor. A la AFP también hay que hacerles ajustes, Claro que sí. sin duda. Como todo hay que mejorarlo. Y de hecho Si está en el todo está Parlamento la ley. evidente, Sí, todo está expuesto, sujeto a ser mejorado, todo, y sí, también las AFP. sí. Las AFP, en mi opinión, han hecho muy bien la pega. Y la prueba está con el ejemplo concreto tuyo. Volviendo a Felices y Forrados, ellos son una empresa de asesoría y de sugerencia y que le dicen a su gente que la pagan 2.500 pesos mensuales, creo. 2.000 pesos mensuales. Muy bien, pero 2.000 pesos fijos en 1 millón de clientes son 2.000 millones Sí, es mucha mensuales. plata, sí. Sí, Mucha plata. sí. Y yo por decir, Hernán, cámbiate al fondo E. Hernán, ahora muévelo al A. Hernán, quédate en el A y este otro mes cámbiate al B. Esa es mi pega, esa es la pega. Sí, Entonces lo que al muchos cotizantes al mover las plata, depende del volumen de plata, la AFP tiene que salir a vender. Y a veces puede que salga a vender en las peores condiciones, ¿no es cierto? Y ya. eso va a hacer caer el fondo. Lo que el gobierno está haciendo, y ahí en el Congreso se está discutiendo, es ponerle límite a los retiros de los fondos. O sea, yo no lo puedo cambiar una vez, 2 veces al mes. Es ponerle límites, cota. O sea, va a seguir existiendo, pero regulado, normado. Hoy día no está sujeto a ninguna regulación. Y eso no es saludable desde el punto de vista económico. No es sano que haya un ente que no esté expuesto a ninguna regulación, ninguna regulación. Todos los mercados y los mercados financieros, más que nunca, son totalmente regulados. El mercado financiero, el mercado de capital, el mercado de valores que se llama, Sí, es el mercado más regulado que existe. Hay perfecto. superintendencias que los controlan. La superintendencia, el Banco Central, impuestos internos, o sea, los evaluadores privados de riesgo, la Comisión Evaluadora de Riesgo, son muchas las entidades que están controlando este mercado, el mercado de capitales. Y uno de los integrantes fundamentales, grandísimos, uno de los agentes, una de las personas inmensas, uno de los actores inmensos del mercado de capitales son la AFP, manejan más de 200.000 millones de dólares. Los bancos manejan más de 200.000 millones de dólares. Entra en crisis un banco, puede quebrar el sistema financiero de Chile. Entra en crisis una AFP, puede quebrar todo el sistema financiero de Chile, con toda la catástrofe que significa. Así es. Por lo tanto, son mercados que tienen que tener una estricta y severa regulación. Y las AFP están sujetas a una estricta y severa regulación. Ellos tienen que invertir ciertos límites en acciones en Chile, en renta fija, en renta variable, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, Sí. etcétera. Hay una cosa, un punto ahí, Alejandro, que también la gente no logra entender, de que aquí el problema es que hay que legislar sobre las comisiones, porque ellos cobran un Claro, porcentaje como comisión exacto, de administración, o sea, es como exactamente. el banco yo le paso la plata y el banco toma esa plata y me paga, me dice yo, te voy a pagar el 1%.
pero él toma la plata y se la entrega a otra persona y le puede cobrarle el 5 o el 10 si quiere. Claro, Porque yo estoy de acuerdo con eso, que a nadie la me empujó a AFP poner la han plata en ganado. el banco. Ahora, Imagínate. la diferencia es que la AFP estoy obligado a cotizar, a colocarla en una AFP, pero también puedo yo elegir la mejor AFP o la que me Claro, cobre menos comisión. Entonces, sin duda. la AFP ganan por la comisión que cobran por cada monto que tiene uno depositado. Exactamente. Por lo tanto, hay una cultura en la gente que tiene a lo mejor poco y es un poco ignorante en los temas esto y no conoce bien el sistema y que dicen, oh, y se quedan con nuestras ganancias y se quedan con nuestra plata y ganan Pero, solamente ellos y nosotros no ganamos mm, nada. mm, Eso está absolutamente regulado. Ellos solamente cobran un porcentaje del fondo que se llama la comisión por administración. exactamente, exactamente. Es un porcentaje y son, no me acuerdo las tasas de comisiones, pero eso tiene que estar sujeto a revisarse esas comisiones, porque Sí, han ganado mucha plata las AFP, si así eso es es. verdad. Eso sí, Han sí, ganado mucha plata, miles de millones de dólares, sí, eso es verdad. sí, Y ya, pues hagamos una ley y le fijamos las comisiones. Se le fijan las comisiones. sí. O se limitan, se da un rango de Así comisiones. es. ¿Ah? Eso hay que hacerlo, es razonable, Es que, totalmente obvio, porque razonable. Alejandro, como todo negocio, disculpa, como todo negocio, y la gente yo a veces trato de explicarle eso, que como todo negocio, una persona que invierte para tener un negocio tiene que tener un margen de ganancia. Y ese margen de Evidente. ganancia en una economía libre de mercado, y cuando hemos hablado muchas veces que podemos estar de acuerdo con la economía libre de mercado, pero también esa economía libre de mercado que se dijo que se iba a regular sola, ya no lo hizo y esa economía necesita regulaciones en todo el Y ámbito de la duras y economía. fuertes, ¿Ah? duras y fuertes, Así es, regulaciones duras y estrictas. así es. Hemos comentado, Hernán, Sí, me haces acordar de temas que hemos sí, comentado en otras oportunidades. En Chile, el delito económico no es severamente castigado. así es. En Estados Unidos son las penas del infierno. Sí, En Estados Unidos, la cuna del capitalismo. Las penas por delitos económicos son de terror. sí, Hay una empresa, se llamó Enron, que hizo fraude contable y sí, financiero. Estaban metidos los auditores externos y los auditores desaparecieron. Al presidente y el vicepresidente de esa empresa le dieron, esto dará 20, 15 años atrás, o 20, Enron, que era una empresa más prestigiada que Apple, más prestigiada que sí, Google, sí, etcétera. Era una eléctrica. A estos máximos ejecutivos se les dio una pena de 120 años efectiva. están en Nada la que aquí en cárcel. Chile, 3 años, si se porta bien, ayuda a lavar los platos en la cárcel, O sale. noticia ética, o clase ética, clase de ética. Claro, clase ética, una vergüenza. Claro, Y ya, pues, ¿para qué están los legisladores que ganan 9 millones de pesos más 20 millones en asignaciones? ¿Para qué están? sí, Sabido es todos los trucos que hicieron con las boletas electrónicas, así es. ¿ya? Sabido es también que muchos, no todos, yo no quiero generalizar, pero sabido es que muchos reciben plata por debajo, Así es. Cuando con antes que se fuera, interés. antes que estuviera regulado el tema del aporte a la ¿Sí? política, sí. Yo, en mi opinión, mi modesta opinión, yo encuentro que tiene que haber un Estado eficiente y riguroso y severo. El Estado tiene que ser el árbitro del partido. Que los actores jueguen, que los actores económicos, oferta-demanda, jueguen. Los países más exitosos del mundo tienen economía libre de mercado, pero absolutamente regulada. Así es. Y te voy a poner ejemplo. Suiza es un país de 8,5 millones de habitantes. Suiza, potencia mundial. La industria alimento más importante del mundo la tiene Suiza. La industria de chocolatería y no producen cacao. Ellos no producen cacao. La No. industria de chocolate más prestigiada del mundo es Suiza. La industria bancaria más prestigiada del mundo es Suiza. Sí, Un país continental en medio de Europa, no tiene mar, son 8 millones de habitantes, así es. su economía es de libre mercado, pero absolutamente regulada. Así es. Austria, Así es. lo mismo. Yo he tenido la suerte de estar 2 veces en Austria.
es un país bellísimo, la gente respetuosa, hay buenas pensiones, porque se hacen las cosas bien. El Gini en Austria es 0,5, igual que en Chile. Aplicado los impuestos y todo, cae a 0,27. En Chile cae 0,3 puntos. ¿Sí? Oye, O sea, Alejandro, por eso a veces uno dice, ¿por qué estos legisladores que se supone son abogados, son médicos, tú tienen lo dijiste, cultura, han ido a muchos países del mundo? se supone. Y sabes qué, Hernán, permítame que te Sí, interrumpa. sí. Ser abogado, ser médico, ser ingeniero, ser astronauta no dice nada. No, está bien, yo sé, pero ¿a qué No punto? dice nada. ¿Para dónde apunto yo con el comentario que te estoy haciendo, Alejandro? Es que ellos han viajado por el mundo, lo mismo que tú hiciste. Fuiste a muchos lugares del mundo, entonces te diste cuenta y hoy día incluso no puedes ni siquiera viajar, te metías a internet y sabís cómo están funcionando los países en Europa, los Países Bajos. Entonces, ¿por qué ellos no toman la actitud de mejorar a un país pequeño que tenemos un montón de recursos naturales, que somos un país rico en recursos naturales, que muchos países como estos se los envidian, los quisieran tener, como es Sin el duda. cobre, como es la cantidad enorme de sur a norte, los climas que tenemos, la calidad de fruta que El sacamos de litio. acá, tenemos una cantidad, y somos un país en vía de desarrollo, con un per cápita que ha subido muchísimo, sobre los $25.000 per cápita, pero, pero ese per cápita no es muy real hacia abajo, porque obviamente hay gente que gana mucha, pero mucha plata, pero hay gente que gana muy poco, entonces, Muy poco y nada. y nada, entonces hay un gran porcentaje de la población chilena que su per cápita no son 25 ni $27.000. ¿Ah? Pero sin duda que sí, si eso es verdad. Mm. Yo creo que, mira, Hernán, en mi opinión, yo vuelvo a decir, esta es mi modesta opinión, yo estoy expuesto a equivocarme totalmente. Sí. Pero lo que ha faltado aquí en Chile desde que llegó la democracia, ¿por qué los políticos no implementaron no se llevó a cabo, no se ha estudiado en ningún colegio educación cívica? ¿Ya? Hablemos de calidad de la educación. La calidad de la educación no es ir a sentarse a un pupitre y escuchar lo que dice el profe. Eso no es educación, eso es conocimiento, transmisión de conocimiento nomás. Educación cívica, en que se nos enseñe desde niño ¿Ya? los derechos que tenemos como ciudadanos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. En que se nos enseñe la austeridad, la responsabilidad, el sentido del respeto, el sentido de cuidar lo ajeno, de responsabilidad, Sí. de amabilidad. Hoy día estamos en un ambiente de odio, de división, está todo malo. Uno ve la tele, a mí ya me da lata ver las noticias. Sí. Todo malo, pura delincuencia, política y fútbol. Delincuencia es un tema negativo, la política negativa y el fútbol somos malos. No tenemos ni director técnico todavía. Entonces, Chile tiene aquí la mirada es negativa, todo malo, todo malo. Y si yo llego al gobierno, ahí se va a mejorar todo. Mentira, eso es otra falacia. Eso no es así, porque no depende de una persona, depende del Congreso, depende de las voluntades. Depende de las voluntades, de hacer las cosas bien. Pongámonos de acuerdo. Hay miles de problemas en Chile, como en todas partes del mundo. Miles de problemas. Pero el desafío es cómo corregimos esos problemas, cómo los vamos a arreglar. Porque lo más fácil es decir hay problemas de salud, de pensiones, problemas en el medio ambiente y apuntar con el dedo los problemas que hay. Eso no es aportar. Eso lo hace cualquiera, cualquiera. Es muy fácil andar apuntando los problemas y andar vendiendo que yo lo voy a arreglar. Mentira, si uno solo no lo puede hacer. Esto en conjunto, entre todos vemos cuál es el problema y entre todos nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo que Chile no tiene. Hoy día no hay ningún gran líder, ni en la izquierda ni en la derecha. No hay un gran líder. En las grandes crisis donde emergen los líderes. Sudáfrica, Mandela. India, Gandhi. Por poner dos ejemplos. El Gorbachev,
en Rusia en su época. Cayó el muro de Berlín. ¿Mm? Entonces, y todo esto que estamos hablando de temas muy macro, influyen en el tema económico, financiero. Si desde hace 30 años nos estuviera diciendo la televisión, ahorre, sea austero, junte plata, infórmese del endeudamiento, infórmese de las tasas de interés, infórmese de los tipos de crédito, pregunte, no crea todo lo que dicen, sea austero y ordenado. Y la mensaje durante 30 años en la televisión, eso influye. Y más educación cívica en el colegio, nos cambia la mente, nos cambia la mirada, eso es educación. ¿Mm? Y hoy día, desgraciadamente, una mirada de corto plazo, todos de cortoplacista, inmediatez y todo negativo, está todo malo en Chile. Y hemos comentado también en otras oportunidades, Nan, todas las riquezas que tiene este país. Es increíble, tiene más mar que tierra y se come nada de pescado. Tenemos unos cielos únicos en el mundo. Litio, que es el gran mineral futuro. Hidrógeno verde. Y ahí están. Los, Israel se quisiera el territorio, Japón, lo hemos hablado. Alejandro, ¿me estás escuchando ahí? Sí, Totalmente. sí, se me habían agotado un poco las pilas del micrófono inalámbrico. Ya. Alejandro, se nos fue el tiempo, pero volando. Wow. Y nombraste tres personas que son, yo admiro mucho, que Gandhi, obviamente Mandela y Gorbachev. Yo a veces cuando converso de Gorbachev y le digo a Gorbachev, le dio el respiro al mundo que necesitaba cuando él libera a los países bálticos y desmembrana la URSS, que era la Unión Soviética. Una dictadura severa. Sí, él libera a los De países 60 bálticos años. y lo que no sabe la gente de que ese hombre tuvo la entereza y la humildad de ir a Occidente y decirle, señores, necesito que me pasen plata porque hoy día mi país le queda comida para 2 o 3 días, no tenemos para comer. Y ahí se origina el pacto con Ronald Reagan y Ronald Reagan le dice, sí, ni un problema, te vamos a apoyar, Gorbachev, pero tenemos que darle un respiro al mundo, hagamos un pacto de no agresión, eliminemos las cabezas nucleares y ahí empezó a ver más y el camino de terminar con la Guerra Fría. Y bueno, y Mandela sabemos que sin violencia, a través de los mensajes desde la cárcel, liberó y fue contra la apartheid de Sudáfrica y logró después salir de la cárcel y ser presidente, el primer presidente de raza negra de Sudáfrica, y para qué decir de Gandhi. Son tres personajes que le han dado ejemplo al mundo que sí se pueden hacer las cosas, que sí se pueden hacer sin violencia, que sí se pueden hacer haciendo participar a todos, dejando de lado muchas veces las opiniones de los partidos políticos, sino que más bien enfocarse en sacar a un país adelante. Sin duda. Déjame complementarte algo de lo que acabas de decir, Hernán. Si uno ve el perfil de estos tres grandes líderes mundiales, su característica común es una mirada positiva, si tú te fijas. Claro. Gandhi, Gorbachev y Mandela. Mandela, el apartheid, murieron miles de personas en Sudáfrica. Y él siempre con una mirada positiva. Estos tres grandes líderes mundiales que cambiaron el mundo tienen una mirada positiva. Hay harto que aprender, ¿no? Sí. Alejandro, un abrazo gigante, amigo mío. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 hasta las 13 horas en el programa Educación Financiera, Alejandro. Encantado, Hernán. Muchas gracias. Buen fin de semana y un abrazo a todos los auditores. Una alegría, nuevamente, repetir, una alegría en aportar un granito de arena en esto que se llama la educación financiera. Austeridad, orden y racionalidad en la toma de decisiones. Así es. Austeridad, ese es mi lema. Así austeridad. Perfecto. Porque eso nos va a evitar muchos problemas económicos. Así es, Alejandro. Gracias. Espérame ahí un poquito en pantalla.
Estuvimos con Encantado. con Alejandro Mancilla desde Santiago, de la capital, y conversando con nosotros como cada sábado en Educación Financiera. Nos vamos a la pausa y ya retornamos para despedirnos del programa del día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.